Bueno, pues a las 7 en punto, como si estuviéramos en las ventas, vamos a empezar uno de los días que yo particularmente pues agradezco. Y agradezco estar aquí, primero por una amistad, en segundo lugar porque creo que tenemos un privilegio de estar con una gran escritora, con una escritora exquisita. Y además fogueada. Hay gente que a veces diría que se come de vista a Carmen Posadas y no se da cuenta que tiene detrás una obra que ya les gustaría a muchos tener. Yo hay cosas que siempre me han impactado de ella, ¿no? Me han impactado mucho más allá de la imagen, del personaje. Estamos delante de una Premio Planeta que fue importantísima cuando ganó ese Premio Planeta. Estamos delante de una de las escritoras más premiadas y más cosmopolitas. Carmen tiene una ventaja y nos saca mucha ventaja. Al fin y al cabo es que, descubro, Carmen no nació en España, sino en Uruguay. Eso significa que tiene, y aparte que se ha dado una serie de vueltas al mundo que creo que suple muy bien el déficit que en muchas ocasiones tenemos. Ella conoce muy bien el mundo. Ha estado en un montón de sitios y a mí me sorprende de vez en cuando de dónde la llaman, dónde habla, dónde lleva siempre, porque eso es otra cosa que la gente no sabe. Hasta qué punto, dentro de esa exquisitez, dentro de ese guante de seda, ella, no diría puño de hierro porque no es nada, pero mano firme, acerada, tiene cuando hay que tenerla. Y para defender elementos esenciales, lo está haciendo cada vez mejor. Yo, desde luego, no me pierdo los domingos sus columnas en HL. Y el otro día, un gran escritor, que no le importará que lo diga, dijo, oye, ¿te has fijado que la columna de Carmen es cada día mejor? Y yo dije, sí, me he fijado porque además es muy valiente. No es necesario, no lo va a hacer nunca de una manera, ¿cómo diría?, de sal gorda, y jamás aparecerá por ahí ni un insulto ni nada. Pero cuando le tiene que zurrar, con eso como eran manos blancas no ofenden, pero desde luego dan unas bofetadas. Y entonces, cuando tiene que zurrar, por ejemplo, a todo lo que es la moda, ¿cómo se llama? Woke o eso. Woke, o toda esa sarta de estupideces, lo hace con una precisión, una elegancia y sobre todo es una de las grandes voces en defensa de algo trascendental, que se llama nuestra lengua, el español. Ella estuvo, como estuvimos otros, en aquel famoso manifiesto de defensa de algo tan trascendental como es nuestra lengua. Y claro, en su doble condición de hispanoamericana y española, eso tiene, yo creo que un valor añadido. Aparte de ello, luego es alguien al que le tenemos mucha envidia, porque, por ejemplo, con la de la perla peregrina nos ha dado un zurro en ventas que para qué. Y hay cosas que no se deben hacer a los colegios. Pero tú no te debes quejar tampoco, ¿eh? Bueno, sí, pero sí. Quiero decir que los fenómenos editoriales de Carmen están siendo increscendo, porque yo creo que ella también está creciendo mucho como novelista en los últimos tiempos. Hoy venimos aquí a hablar de uno de sus libros, que es... pero también vamos a aprovechar para hablar de las reinas. Estamos haciendo una cosa que es Madrid tiene historia y vamos a utilizar en una conversación pues lo que es esa perla y las vueltas que dio por aquí, por toda la corte, por toda España, y lo que vamos a hacer es sobre todo pasar un buen rato, insisto, con una escritora a la que admiro profundamente y que creo que a veces con esa boba sandez de quedarse en el personaje y no querer ver ni a la novelista en plata. No se coman de vista como escritora Carmen Posadas, porque yo creo que está por encima de un personaje que en sí mismo
es también alguien muy valiente que utiliza ese prestigio intelectual y literario para defender cosas a las que yo me sumo con toda humildad. Entre ellas, y la más importante, nuestra literatura y nuestra lengua. Y no me enrollo más porque quien tiene que hablar es ella. Así que vamos, ahora yo ya me convierto en secretario y en hacer preguntas. Verán. Me lo había escrito y resulta que lo de siempre, que luego pierdo el hilo. Vamos a ver, lo que vamos a hablar es de todo lo que pasó con la perla más famosa de la historia del mundo, diría yo. Lo primero es, bueno, la famosa perla peregrina. Y la primera cosa que yo le voy a preguntar a Carmen es cómo empieza esa perla. A lo mejor ustedes ya se han leído el libro, pero da igual. ¿Cómo empieza? ¿Quién saca esa perla? ¿Dónde? ¿Y cómo llega al mundo, por decirlo así? Bueno, primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Es un día complicado porque estamos saliendo de Semana Santa, no sabíamos si nos íbamos a congelar, si nos iba a caer el diluvio o la nieve, porque todo es tan incierto últimamente. Y agradecerte, Chani, esta presentación que yo no sabía dónde meterme, ya, de todas esas maravillas que has hecho sobre mí. Es lo que he hecho, pero bueno, así, muy colorada. Bueno, para empezar a contar cómo... primero les voy a contar cómo se me ocurrió escribir este libro. A mí me cuesta bastante encontrar tema, cada vez más, porque al principio, bueno, cuando uno empieza a escribir, pues siempre tiene cantidad de ideas y de cosas, pero a medida que vas escribiendo muchos libros, y yo no sé cuántos he escrito, pero cerca de 40, pues los temas se te van agotando, ¿no? Y no tenía ni idea de qué podía escribir. Y de repente se me ocurrió que la perla peregrina llevaba años guiñándome el ojo y yo no me daba cuenta. O sea, yo iba al Museo del Prado y de repente veía la perla en el sombrero de Felipe III y después en el pecho de Isabel de Borbón, y más adelante lo tenía María Luisa de Orleans. Pasaban los siglos y esa perla era la misma, iba cambiando de dueño. Lees El Conde de Montecristo y habla de la perla peregrina. Lees El Quijote y también habla de la perla peregrina. Bueno, ¿qué será la historia de este objeto, ¿no? Que ha dado tantas vueltas? Y todo esto surgió cuando murió mi madre, que apareció por casa un anillo que tenía ella con un zafiro. Y mamá siempre contaba que esa piedra anteriormente había sido un colgante de su abuela y su bisabuela lo había tenido como un broche, ¿no? O sea, que llevaba muchos años en la familia. Era la misma piedra, pero iba cambiando de manos y también cambiando de forma, ¿no? Yo de niña era muy fantasiosa y como además era muy tímida, hablaba mucho con los objetos. Esto es como de locos, pero bueno, cuando tienes 4 años te parece lo normal, ¿no? Al final, el armario de tu abuela tiene tanta personalidad como tu tío Francisco, ¿no? Y yo siempre he sido muy fantasiosa y siempre me he preguntado qué pasaría si los objetos hablaran. Y al morir mamá y aparecer esa piedra, dije, bueno, si esta piedra me pudiera contar todas esas cosas que le tenía que haber preguntado a mi madre y que no le pregunté, porque cuando alguien muere, no sé si os ha pasado, que dices, ay, tenía que haberle preguntado tal cosa o me hubiera gustado disculparme por tal otra. Te queda una cantidad de asignaturas pendientes y muchas historias familiares que nunca te cuentan porque hay como un pacto de silencio, ¿verdad? Sobre lo interesante de la familia siempre hay que escarbar mucho porque no está a la vista. Bueno, y entonces al ver que la perla peregrina llevaba tanto tiempo guiñándome el ojo, dije, bueno, voy a investigar a ver si da para una novela. Entonces me di cuenta de que la perla peregrina aparece en el año 1579 en una pesquería en Panamá, una pesquería muy especial porque allí había ostras del tamaño de parasoles, una cosa enorme, así, de ese tamaño.
y de vez en cuando aparecía una perla muy extraordinaria. Cuando aparecía una perla muy extraordinaria, el esclavo que la pescaba podía comprar con ella su libertad. Y entonces, todos los orígenes de la perla están muy documentados, se sabe dónde apareció, en qué año apareció. No se sabe, lamentablemente, el nombre del esclavo, eso me lo he tenido que inventar, pero bueno, sí se sabe que él pudo comprar su libertad. Sin embargo, como murió, porque era durísimo pescar perlas, se tenían que tirar 20, 30, 40 veces, sumergirse con una piedra muy grande para bajar rápidamente, luego subían y se les explotaba, bueno, se reventaba por dentro, ¿no? Descompresión. Sí. Entonces, el dueño de la pesquería dijo, bueno, ha muerto, pero le damos a tu compañera la libertad. Y eso me pareció muy bonito, es una historia de amor de cómo esa perla empieza con una historia de amor y luego a lo largo de la historia siempre está muy relacionada con el amor. No solamente está relacionada con el amor, sino que siempre está en el centro del poder, porque inmediatamente se la llevan al hombre más poderoso de la tierra, que en ese momento es Felipe II. Entonces hay un alguacil de Panamá que decide que va a utilizar la perla para medrar en la vida, ¿no? Y que lo conviertan en marqués y que se convierta en un personaje en la corte de Madrid. Y entonces lleva la perla a Madrid. Entonces, bueno, ahí empiezan todas las aventuras y va cambiando de mano, siempre, como digo, en el centro del poder. O sea, mientras los Austrias fueron la dinastía dominante, la tuvieron los Austrias, caen los Austrias, llegan los Borbones, la tienen los Borbones, caen los Borbones, llega Napoleón, la tiene la familia Bonaparte, cae Bonaparte y se va a la corte de la reina Victoria. Y de ahí salta a ese otro imperio mítico que es Hollywood y acaba en el cuello de Elizabeth Taylor. Entonces ha dado tantas vueltas que yo pensé que valía la pena seguirle la pista. Bueno, la primera. A ver. Antes lo hemos logrado. Ahí. Sí. Bueno, aquí está la perla peregrina. De aquí está la primera reina que la llevó. Bueno, aquí viene mi primer problema, sí, porque durante muchísimos años se pensó que esa perla que lleva María Tudor es la perla peregrina. Y para mi desdicha resulta que no, que hace muy poco se descubrió que la perla peregrina había aparecido en el año 1579 y está documentada y esta señora es anterior. Entonces yo ahí me viene un dilema, digo, ¿qué hago? ¿Soy fiel a la realidad o me invento una milonga? Porque a lo largo de la historia esta perla siempre ha estado muy unida a María Tudor, sobre todo porque en el mundo anglosajón es un gran personaje. Como ustedes se acuerdan, María Tudor es hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, y ella se casa con su sobrino, que es Felipe II, que era mucho más joven que ella, y Felipe II le regala esta perla, que no es la peregrina y que para mayor confusión se llama la pelegrina, y que viene de la misma pesquería que nuestra perla. Es un poquito más alargada, no sé si ahí se nota, pero es más alargada que la peregrina, tiene menos peso y tiene una muesca en la base, con lo cual es muy fácil de identificar. Y esa perla también tiene su historia porque se la regala, como digo, Felipe II a María Tudor. María Tudor era como 10 años mayor que él, tenía 36 años, una cosa así, que en aquella época ya estabas caput directamente, no le quedaba un solo diente en la boca, había perdido todo el pelo y además había tenido una vida muy triste porque como su padre se separó de su madre, la encerró, estuvo prisionera muchísimo tiempo, luego muere su hermano pequeño y ella se convierte en reina y se casa con Felipe II. Entonces, me gustó mucho recrear cómo fue la llegada de Felipe II a la corte de Inglaterra, porque nosotros ahora tenemos la sensación de que la corte de Inglaterra es la corte, ¿verdad? O sea, es la reina por antonomasia, es la reina de Inglaterra. Pero en aquella época el rey por antonomasia era el rey de España. Y los ingleses eran como unos parientes pobres, directamente. Bueno, entonces llega Felipe II a la corte
de Inglaterra y va todo vestido de negro. Nosotros ahora tenemos la sensación de que Felipe II era un señor muy triste, que estaba permanentemente de luto porque se le morían todas las mujeres, cosa que es cierto, por otro lado. Pero no iba vestido de negro porque estuviera de luto, sino porque el negro era el color más elegante de esa época. Era muy complicado conseguir un color negro profundo. O sea, hasta que se descubre el palo de Campeche en México, lo que usa la gente en Europa es un color que es como medio berenjena, es como si fuera un negro desteñido. Y entonces de repente aparece el palo de Campeche y que es carísimo, pero consigue un negro muy profundo. Entonces llega Felipe II vestido de negro con toda su corte vestida de negro y es deslumbrante. O sea, los ingleses se quedan absolutamente patidifusos y la primera que se queda patidifusa es María Tudor, perdidamente enamorada de su marido, que le regala la perla. Y le dice que las perlas traen fertilidad. Entonces, ella nunca se separó de esta perla. De hecho, murió con esta perla en el cuello, pensando hasta el último momento que podía concebir un hijo. De hecho, 2 veces Embarazos psicológicos, ¿no? Sí, tuvo 2 embarazos psicológicos, se hinchaba, parecía que se había quedado embarazada, ella estaba segura que no, y era un embarazo psicológico y una gran desilusión. Y murió, como digo, con esta perla, que también tiene una historia muy curiosa, porque al morir María Tudor vuelve al joyero real, se la devuelve, Isabel de Inglaterra se la devuelve a Felipe II, sigue en el joyero real hasta la época de Felipe IV, que se la regala a su hija cuando se casa con el rey Sol, con Luis XIV. Entonces esa perla está en Francia hasta la Revolución Francesa, la usa María Antonieta, llega la Revolución Francesa, la roban y después de dar muchas vueltas por el mundo acaba en el cuello de una de las mujeres más elegantes y más ricas de toda Europa, que es la madre del príncipe Yusupov, el asesino de Rasputín. Entonces yo en la novela, un momento dado, junto a las 2 perlas en Londres, precisamente, porque están en la misma época, están... Y yo, se me ha olvidado apagar el teléfono, qué horror, perdón. Esto es bochornoso. Apágamelo, por favor. Sí. Era el tuyo. Era el mío, que es el colmo, ¿verdad? Qué horror. Sí, menos mal. Debe ser Rasputín, que tiene unos poderes. Rasputín. Sí. Bueno, pues resulta que el príncipe Yusupov estaba estudiando en Oxford en un momento dado y iba con frecuencia a la corte de la reina Victoria. Y la perla peregrina la tenía Lady Abercrombie, que era íntima amiga de la reina de Inglaterra y muy descuidada, porque 2 veces perdió la peregrina en Buckingham Palace y tenía todo el mundo buscando así por debajo de los sillones. Bueno, esta en realidad ya no es la primera reina que ha llevado la peregrina, porque lleva la pelegrina. La verdad es que tú dices que es fácil de distinguir, pero ojo, yo me quedaba con esta. Esta quizás es quien primero la lleva, ¿no? Sí, esta es Ana de Austria. Ana de Austria. A ver, Felipe II perdió a todas sus mujeres. O sea, primero se casó con Manuela de Portugal, que es la madre del príncipe Carlos, que es la leyenda negra, en fin, ya saben toda esa historia tremenda. Después se casa con Isabel de Valois, que era la mujer que él más quiso. Después se casa con... Espérate que me falta una, socorro. No, luego viene esta, o Margarita de Austria. Es que Felipe II tiene una vida amorosa. Sí, se le es un personaje absolutamente al revés de lo que nos han contado. Porque además era un mozo galante. Claro, ya me acordé. Luego se casa con María de Austria. Que sí, María de Austria. María de Austria, que es la que le da a Felipe III. Y después María de Austria
va, o sea, cuando están a punto de anexionar Portugal, Felipe II se va a Extremadura para estar cerca de Portugal, mientras el duque de Alba acaba con, bueno, con unos señores feudales por ahí, mejor dicho, bueno, unos guerreros que tenía que acabar con ellos para anexionarse definitivamente Portugal, y ahí le dan unas fiebres y está a punto de morirse. Y Ana de Austria, que está embarazada, se va corriendo a Portugal a cuidar al rey. Él se salva y ella se muere. Además, ella estaba embarazada, o sea que se muere. Y entonces Felipe II se casa con su cuarta mujer, que es la que lo sobrevive. Pero Felipe III es hijo de Ana de Austria, que es un personaje que yo le tengo mucho cariño. Sí, le tengo especial cariño. Yo creo que de las reinas... Porque es una mujer que ni siquiera tiene nombre. O sea, cuando dicen Ana de Austria, todo el mundo piensa en la otra, en la reina de Francia. Y la auténtica Ana de Austria es ella. Pero es un personaje que realmente tuvo mucha importancia en la vida de Felipe II y de alguna manera casi murió por cuidarle, porque ella no estaba... Y aquí sí lleva la perla peregrina. Yo no sé si... Sí, esa es la auténtica. ¿Ves que es un poquito más redonda? Sí. Yo ya no sé si aquí, porque en la casa estaba también siempre la perla vinculada al famoso diamante, al estanque. Eso es un poquito más adelante. Es más adelante. Sí. Todavía Ana de Austria no lo lleva. Veo que tienes ahí otra foto. Mira, aquí esta es. Este es un cuadro maravilloso, sí, que además a mí me intriga mucho y nadie me ha conseguido, a lo mejor aquí alguien estudioso del arte me lo puede decir, ¿por qué lleva ese guante negro? Es muy extraño. ¿Ves? Porque ella va vestida con colores muy alegres, el traje es descacharrante y la perla no está todavía con el estanque, que luego lo haremos de ese broche, está con otro distinto y tiene este guante negro rarísimo. Pero el otro día estuve dando una charla en el Prado y había muchos estudiosos y no sabían por qué era esa mano tan misteriosa. Margarita de Austria. Bueno, este también es un personaje. Hay que decir que cuando se muere Felipe II, dice esa famosa frase de Dios que tantos reinos me ha dado, no me ha dado un hijo que los herede, ¿no? Porque Felipe III era el hombre más irresoluto del mundo. Para que se hagan una idea, un momento dado... ¿Por qué se casa? Un momento dado le dice Felipe II a su hijo, bueno, tienes que casarte. Y entonces, ¿con quién quieres casarte? Y Felipe III, el futuro Felipe III, dije, padre, con quien vos decidáis. Y entonces Felipe II, con mucho sentido común, le dice, no, es que tienes que elegir tú porque vas a estar toda tu vida al lado de esta persona, o sea, que elige a alguien que te gusta. Bueno, yo te voy a hacer una selección. Entonces, la única misión de las mujeres en esa época era procrear, o sea, es lo único que se esperaba de ellas, ¿no? Y había unas primas austriacas que... Margarita de Austria era hija de una señora muy fértil que había tenido como 24 hijos. Entonces esto era muy buena señal, ¿no? Bueno, entonces tenía 3 hermanas. Margarita de Austria era la más pequeña. Y entonces mandan los 3 retratos de las princesas, que son 3 hermanas, y le mandan los retratos a Felipe III. Entonces lo ponen así y está Felipe II y está Isabel Clara Eugenia, que es hija de Felipe II y de Isabel de Valois, o sea, es medio hermana de Felipe III, una mujer muy inteligente y que hubiera sido una reina maravillosa si en aquella época hubiera prevalecido la línea femenina. Bueno, entonces ponen los 3 retratos y una vez más Felipe III dice, padre, elegid vos. Entonces el otro se pone furioso y interviene Isabel Clara Eugenia y dice, bueno, esto es muy fácil, lo vamos a echar a suertes. Entonces lo echan a suertes y sale el cuadro de Margarita. Y Felipe II dice que es una frivolidad espantosa y que de ninguna manera la reina de España se elige con un sorteo como si fuera un caballo. Así que te vas a casar con la mayor. Bueno, muy bien. Pues entonces mandan una carta diciendo manden a fulanita de tal, la hermana mayor, y con tan mala suerte que cuando llega la carta a Austria, la chica le había dado unas fiebres y se había muerto. Bueno, pues manden a la segunda.
manda a la segunda, pero no me van a creer, se había muerto también. O sea que al final la elegida era la que la suerte ya había designado, que es Margarita de Austria. Entonces, llega Margarita de Austria a la corte española en unas circunstancias muy poco favorables, porque, como digo, Felipe III era un hombre muy irresoluto, no le interesaba absolutamente nada y se puso en manos del duque de Lerma, que es uno de los grandes ladrones que ha dado la historia. El duque de Lerma, para hacer lo que ahora diríamos un pelotazo inmobiliario, cambia la corte, que la había traído, Felipe II la había traído a Madrid, se la lleva a Valladolid, porque él tenía unos terrenos en No, Valladolid. los compró. Primero Primero los compró y luego claro, cambió la corte. y luego cambió la corte. Y luego volvió a cambiar la corte, Claro, porque había comprado Madrid. unos terrenos en Madrid y ese era el duque de Lerma. Entonces, esta pobre chica llega ahí indefensa y en este capítulo, porque a todas estas, yo lo que quería hacer es recrear cada época a través de un personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, la historia de Ana de Austria que hemos visto antes, la recreé a través de un vendedor de sanguijuelas. Eso me dejó pasmado. O sea, el personaje conductor de toda la primera parte, porque luego hablaremos del Alcázar. O sea, cómo era el mundo en esa corte y en ese Alcázar. Bueno, el vendedor de sanguijuelas era un tipo que tenía entrada por todos los sitios y de hecho está enamoradísimo de la reina. Pero, claro, oí decir que un vendedor de sanguijuelas era importantísimo porque todo se curaba, mejor dicho, todo te mataban sangrándote. Claro, eso lo cuento para algunos de ustedes si se quieren dedicar a escribir novela histórica. Como yo quería narrar cada peripecia de la perla, ¿no? Cada dueño, digamos, no podía ser que el protagonista fuera primero Felipe II, después Felipe III, después Felipe IV, que es muy aburrido, ¿no? Era mucho mejor elegir un personaje que de alguna manera simbolizara cómo era esa época. Entonces yo me enfrento al primer capítulo, el de Felipe II, y digo, a ver qué se me ocurre, quién puede contar esta historia. Y como a Felipe II se le habían muerto todas las mujeres y un montón de hijos, dije, no, tiene que ser alguien del gremio de la medicina. Entonces, primero pensé en un médico, pero eso está muy visto, ¿no? Ya tenemos el médico de Noah Gordon. Hay médicos por todo. Y después, ¿cómo se llama? Sino el egipcio y todas esas cosas. Entonces, no, médico no. Les pareció Seguí maligno. pensando, y luego se me ocurrió el vendedor de sanguijuelas, porque como dice Chani, en aquella época todo lo arreglaban con sanguijuelas. O sea, tenías un dolor de muelas, te ponían una sanguijuela. Normalmente te mataban, sí. Sobre todo en los partos, porque claro, y encima yo estoy convencido que era muy peligroso ser de la clase alta, incluso ser una reina, porque entonces tenías a los médicos, te aplicaban las sanguijuelas, cuando lo que necesitabas era que te pararan la hemorragia. Isabel de Valois murió así, o sea, prácticamente la desangraron, que es una reina maravillosa. Bueno, pues me he desviado porque yo lo que le quería contar es a quién había elegido para contar la historia de Felipe III. Bueno, leyendo, a todas estas, cuando uno se documenta para un libro es algo bastante laborioso porque tienes que leer mucho sobre la época, pero no solamente de historia, sino también de moda, de gastronomía, y a lo mejor de un libro sacas solo una anécdota y dices, esta pobre mujer, qué vida tan horrible, ¿no? Tanto trabajo. Pero no importa porque siempre hay algún detalle que te sirve. Entonces, uno de los detalles con el que me encontré, que me pareció muy interesante, es que en las grandes casas, en la casa de Austria, por ejemplo, y en tantas otras, las princesas tenían como damas de compañía a sus a sus hermanas bastardas. O sea, que el duque bueno, el padre de esta chica tenía unas hijas por ahí y se las trae a la corte para que sean acompañantes de sus hijas legítimas, eso es. Y claro, eran muy parecidas. Entonces Margarita de Austria se viene con una hermana que se llama Greta, que es el mismo nombre porque Greta es Margareta, o sea que se llaman igual, que es su dama de compañía. Entonces, a través de ella, que se convierte en una monja y que tiene un horrible pecado, que no les voy a contar porque es parte de la novela,
reconstruyo la época de Felipe III. Y antes de pasar al próximo rey, les tengo que contar cómo murió Felipe III porque es tronchante. Vamos, Ahí está. ahí lo tienes. Ahí Que está. también se ponía la perla. Sí, No sé si lo ¿ves? ven. Los hombres también usaban la perla. Que la tiene Ahí en el arriba, sombrero. en el sombrerito, muy coqueto, Sí. con un caballo espectacular. Estos cuadros, muchos de ellos están en el Prado. Claro. Bueno, la historia de la muerte de Felipe III Sí, eso es genial. es la siguiente. O sea, toda la corte española se regía por una cosa que se llama el protocolo borgoñón, que era muy estricto y que controlaba todos los movimientos del rey, desde que se levantaba por la mañana hasta que se acostaba por la noche. Y entonces todo tenía que ceñirse a lo que decía el protocolo borgoñón. Yo reproduzco en el libro el protocolo para que cuando el rey pedía una copa de vino, es un infierno, tráigame una copa de vino. Entonces venía un primer, no sé cómo se llamaría, paje, que a su vez se lo decía a un segundo paje, a la tercera vez se lo decía a uno que llevaba una servilleta, que después bajaba a la cava y buscaba el vino. O sea, tardaba algo así como 4 horas en que llegara la copa de vino porque tenía que hacer todo este protocolo y pasar por toda esta cantidad de cubata personas. en un país iberoamericano, Igual, por ejemplo. que empiezan a hacer recetas, ¿no? Bueno, y bueno, pues solamente para tomarse una copa de vino era así. Y otra de las cosas que controlaba el protocolo borgoñón es qué se ocupaba de qué menester con el rey. Entonces, ser, por ejemplo, el que traía el orinal del rey era importantísimo. No te creas que era cualquiera que traía el orinal. Era un señor que había pagado mucho dinero para ser el portador del orinal. Y lo mismo pasaba con el barbero y con todo lo demás. Bueno, entonces, estamos en el mes de estos inciertos como ahora, ¿no? Que de repente hace calor y de repente hace frío, y Felipe III está sentado delante de un brasero, calentándose. Y el tiempo empieza a cambiar y empieza a hacer calor. Y está este brasero ahí. Pero el encargado de retirar el brasero era el hijo del duque de Lerma y no estaba en palacio. Y nadie podía retirar el brasero si no fuera el hijo del duque de Lerma. Por otro lado, Felipe III, como era rey, no se podía quejar. Entonces no podía decir ni mude, decir, tengo calor, llévense este brasero. Y tampoco lo podía tocar él porque no era digno de su persona. Bueno, para hacerles el cuento corto, estuvo cocinándose literalmente, porque además echaba humo aquel brasero, y hasta que alguien se apiadó de este pobre hombre y retiró el brasero. Bueno, al día siguiente le dio una erisipela y se murió, todo por el protocolo borgoñón. Y esa es la muerte de este pobre Cereza. Bueno, la verdad es que Felipe III pasará a la historia por ser profundamente abúlico, prácticamente ni gobernó Lerma. El duque de Lerma lo pillaron, pero al final se escapó porque hizo que le hicieran cardenal y entonces no se le pudo juzgar porque ya estaba tal. Al que juzgaron fue al segundo que tenía, que fue el famoso que subió al cadalso, ese sí le cortaron la cabeza, y subió al cadalso con tal donosura que por eso viene el famoso refrán de tener el comportamiento de no sé quién, ¿cómo se llamaba este hombre? Sí, Calderón, el famoso Calderón, como Calderón, Rodrigo Calderón, que subió con tal empaque que se quedó la gente estupefacta. Había sido un bicharraco durante toda su vida, pero murió de una manera tan, bueno, como tan digna que casi hasta le perdonaron todas las cosas que había hecho, ¿no? Pero efectivamente Felipe III fue simplemente un rey que ese sí que no reinó, que reinó, pero gobernar lo justo, ¿no? Encabezó, digamos, lo que serían los válidos, que ya... Sigamos con la perla. Pero esto me sorprende mucho. No, porque esta no es. No, porque esta es la Pasemos, mujer de Carlos V porque esta es y es la de otra Carlos perla. V, Sí. es otra perla y es la otra famosa, para mí la reina más guapa de... Desde luego. Vamos, no es de la perla, pero es Isabel de Portugal, Sí. es la emperatriz, de Felipe II. la madre de Felipe II y la mujer de Carlos V, que estuvo toda su vida enamorada de ella
Era increíble, cuando estás en Yuste, él murió, el emperador murió, y viendo el cuadro de su mujer. Pero no tiene nada que ver con la perla, no sé por qué. Esta sí, pero es un poco posterior. Luego volveremos. A ver, es que estoy buscando... No, porque vuelve... Vuelvo Espera, aquí. yo te digo, dale para atrás. Sí, Aquí. sí. Esa también le tengo mucha simpatía, sí, esta a Luisa de Orleans. es la mujer de Carlos II el Hechizado. Bueno, Carlos II el Hechizado es producto de una consanguinidad absolutamente suicida. Él tenía, sus 4 abuelos eran primos hermanos, él era cuñado de su hermana, su tío era su padre, o sea, una cosa de locos absolutamente. Los Austrias que se casaban y se recasaban, se recontracasaban entre ellos mil veces, ¿no? Y entonces nace este niño cuando ya Felipe IV, que además la gran paradoja es que Felipe IV tuvo, no sé cuántos bastardos están contabilizados, pero cerca de 100 bastardos, una cosa así, y sin embargo el que reina es este pobre desecho de criatura que... Bueno, de hecho, uno de los bastardos de Felipe Sí, Juan de Austria. fue Juan José de Austria, sí. Que bueno, hubiera sido posiblemente, desde luego, mejor que el pobre Carlos II, que era prácticamente... Exacto. Y entonces él sube al trono con 4 años y lo destetan para la ocasión, porque es que seguía teniendo que alimentarse de leche materna porque era tan enclenque que no se tenía en pie. O sea, con 4 años lo tuvieron que atar a una columna como si fuera una marioneta para que pudiera aguantar la ceremonia de coronación, ¿no? Entonces, este chico... el gran problema es que hereda este imperio que ya está declinante, pero que sigue siendo el imperio más poderoso del mundo, y todo el mundo lo que quiere es que tenga un hijo. O sea, si no llega a tener un hijo, se empiezan todas las intrigas. Por un lado, el rey de Francia, por otro lado, los alemanes, los ingleses, todo el mundo mirando a ver si Carlos II tiene un hijo o no tiene un hijo. Entonces lo casan con esta chica que yo le tengo mucha simpatía, primero porque el cuadro me parece maravilloso. Es verdad que la cara es bastante mejorable, pero el resto es muy, muy bonito. Y ella tiene también una historia muy triste. Es hija de una princesa inglesa que se llama Minette y de un primo del rey de Francia que era pederasta, o sea, no solo le interesaban los niñitos y los niñitos muy jóvenes. Entonces esta pobre nadie le hizo caso. Su madre no la miró a la cara y su padre tampoco. Y de repente la casan con Carlos II y la traen a España. Y ella, entre todo pronóstico, no es que se enamore de Carlos II, porque era muy difícil enamorarse de este chico que con 20 y tantos años, una vez más, no tenía un pelo en la cabeza y no tenía un diente y que era un enfermizo y muy, muy feo. Tenía la famosa barbilla esta de los Austrias, era tan pronunciada que era como un camello, o sea, no le encajaba la mandíbula de arriba con la de abajo, y entonces esto presentaba unos problemas de protocolo bastante considerables, porque parte del protocolo borgoñón, del que les he hablado antes, consistía en que los reyes tenían que comer en público. Y ver comer a Carlos II en público era espantoso porque asperjaba comida y papilla por todos lados. Entonces, ahí cambiaron el protocolo borgoñón para que pudiera comer tranquilamente en su cuarto sin tener que dar este bochornoso espectáculo. Bueno, entonces llega María Luisa de Orleans, la casan y no sé si conocen esa famosa copla de como Flor de Lis, Sí. si París a España y si no París a París. Bueno, es esta pobre chica que estaba todo el tiempo a ver si se queda embarazada o no se queda embarazada. La gran paradoja del asunto es que en aquella época la Inquisición española tiene un momento de mucho esplendor. Uno de los mayores autos de fe se celebra durante la época de Carlos II y de María Luisa de Orleans, y hay retratos en los que están ellos dos en la Plaza Mayor viendo este auto de fe con cientos de personas, como si fuera una corrida de toros. Y entonces, bueno, la mayoría de ellos acababan en la hoguera. Hay que decir que la Inquisición tenía la costumbre de que tú podías delatar a alguien
Y si le delatabas a alguien y la Inquisición consideraba que era culpable, que casi siempre consideraba que era culpable, te podías quedar con sus bienes. Entonces esto se prestaba a todo tipo de arbitrariedades y de injusticias espantosas, ¿no? Bueno, como digo, esa época la Inquisición funcionaba a pleno rendimiento y la gran paradoja es que donde más brujos y más hechiceros había no eran los autos de fe, sino en el Palacio Real, porque todos estaban intentando hacer conjuros para que esta pobre chica se quedara embarazada. Y le hacían las perrerías más espantosas. Por ejemplo, el embajador de Francia, por lo menos este no fue muy desagradable, pero es bastante curioso porque es el primero que intenta la inseminación in vitro. O sea, él consigue que las limpiadoras de palacio le den las sábanas sucias, intenta hacer una especie de inseminación a inseminar a esta pobre mujer con el semen que hay en las sábanas, que prácticamente no había ninguno porque el tipo era impotente, pero bueno, lo intentó. Después vinieron todos los brujos de Europa y una de las cosas que hicieron fue, uno que llegó de Flandes, dijo, no, Majestad, el problema de por qué la reina no concibe es porque usted no se ha despedido como debía de su padre. Y su padre que se había muerto hace mucho tiempo. Entonces, vamos a desenterrar a la momia de Carlos IV y lo vamos a traer aquí para que usted se despida de su padre y entonces ya con esto no va a haber ningún problema y la reina se va a quedar embarazada. Entonces, en efecto, desentierran a Carlos IV. Felipe IV. Ay, perdón, Felipe IV. Y no solo Felipe IV, sino aprovechan que están llevando todos los restos de los antepasados del rey de Madrid al Escorial y desentierran a Carlos V, a Felipe II, a todas las reinas, y entonces ahí les ponen a todas las momias y el rey y la reina desnudos orando delante de todas estas momias. Esto parece mentira, o sea, si yo me lo invento, ustedes no me lo creen, pero no me lo he inventado porque fue así. Bueno, después de las 20.000 perrerías, la pobre se murió, como se pueden imaginar, con 27 años la mandaron al otro barrio de tanto potingue y tanto porquería que le dieron. Y llega otra reina que no la tenemos. Espera, a ver. A ver. No, me parece que no la tenemos. Espera, a ver. Es que no está, me parece. No, me parece que no. Bueno, no también viene de Austria, como siempre, y ella pertenecía a una familia completamente arruinada, pero muy fértil. Me digo que esto de la fertilidad era importantísimo y entonces se casa con Carlos II y ella sabía perfectamente lo que le había pasado a su antecesora y dijo, a mí esto no me va a pasar. Como era muy lista, a cada rato decía que se había quedado embarazada. ¡Ah! La reina se quedó embarazada. La cuidaba muchísimo, le daban chocolates no, porque no había. Le daban dulces, la trataban fenomenal. Y al cabo de 2 o 3 semanas, ¡ay, qué horror, qué tragedia! La reina tenía un tropiezo y ya perdió el bebé. Y así lo hizo hasta 15 veces. Y mientras tanto, lo que hacía era cleptómana. Robaba todo lo que podía y se lo mandaba a su hermano a Alemania. Entonces robó pues, una estatua de Benvenuto Cellini, robaba cuadros, todo se lo llevaba a Alemania e intentó robar la perla peregrina. Y es la peripecia que les cuento yo en el libro. Bueno, este era el Alcázar. El lugar donde pasaban la inmensa mayoría de estas cosas era el Alcázar. Y el Alcázar era un mundo verdaderamente inaudito, que yo creo que es uno de los aciertos de la novela. ¿Cómo era ese Alcázar y qué gente había allí? Y cómo ya ven, es que se incendió de una manera atroz y ahora no tiene nada que ver con el Palacio de Oriente. Este era el viejo Alcázar de los Austrias. Sí. Bueno, era un sitio muy triste, muy lúgubre, lleno de corrientes y además de ser un sitio muy incómodo y lleno de cuartitos y de salas inhóspitas, no solamente vivía el rey, sino que tenían todos los despachos de los chupatintas, de los covachuelistas, de los ministerios.
Después también tenían a un montón de operarios que vivían ahí. O sea, el taxidermista era importantísimo. En la época de Felipe II, por ejemplo, Felipe II tiene una de las colecciones de naturaleza más extraordinarias del mundo, en la que supuestamente tenía una sirena y un unicornio. Bueno, ya se pueden imaginar, alguien se había hecho muy rico vendiendo un unicornio, pero tenía también pues, elefantes traídos de África. Bueno, pues el taxidermista vivía ahí y trabajaba ahí. También había una farmacia, había, por supuesto, carpinteros, herreros, toda esa gente vivía dentro del Alcázar y claro, aquello era como la Rue del Percebe, pero a lo bestia, ¿no? O sea, estaban todos peleados y había unas intrigas espantosas que son las que se retratan en el libro. Hay un momento en que la perla peregrina se va de España y se va de España por este señor. ¿Cómo y qué sucede? ¿Cuál es la última peripecia, digamos? Porque pues, no podemos seguir todos. Hay un momento en que desaparece los Austrias, luego están los Borbones y finalmente la perla desaparece. ¿Por qué? ¿Y quién se la lleva? Aunque a lo mejor ya lo han reconocido. Bueno, hay que decir que después de Carlos II viene Felipe V, que estaba loco como una cafetera, un tipo muy... la única manera de tranquilizarse, había descubierto la reina, que era listísima, Isabel de Farnesio, era una mujer muy inteligente, solo tenía dos maneras de tranquilizarlo. Uno, que le gustaba muchísimo el sexo, pero como tenía una cantidad de traumas espantosos, solo podía hacerlo con su señora, la tenía destruida la pobre. Entonces ella decide que tiene que encontrarle otra afición al rey, ¿no? Porque si pudiera tener un amante, pues esto sería era más llevadero, pero no, tenía que ser con ella todo el tiempo, porque si no pensaba que así iba a ir al infierno. Así que de repente descubre que lo único que lo amansa, porque estaba tan loco, que vivía todo al revés. O sea, él, por ejemplo, vivía de noche y durante o sea, de noche y después durante el día dormía, no se cortaba las uñas jamás, ni el pelo tampoco, no se bañaba nunca, porque pensaba que lo iban a envenenar, o estaba loco como una cabra. Y Isabel de Farnesio descubre que lo único que le tranquiliza un poco es la voz del castrato más famoso que ha existido, que es Farinelli. Entonces se trae a Farinelli a Madrid y, bueno, pues la peripecia de Felipe V es la historia de Farinelli y una cantidad de cosas que descubrí sobre los eunucos muy interesante, porque yo pensé que los eunucos eran impotentes, de impotentes nada. Eran estériles, pero no eran impotentes, corrían unas juergas espantosas sin que los maridos se enteraran, claro, porque pensaban que estaban en muy buenas manos sus mujeres. Bueno, después de Felipe V hay dos reinados muy breves, el reinado de Luis I y el reinado de Fernando, mejor dicho, sí, de Fernando VI. Y después llega Carlos IV, que también hay unas aventuras con Goya y la Perla y todo lo demás. Y llega Napoleón Bonaparte, invade España y llega su hermano, que es José Bonaparte. Entonces, José Bonaparte es un personaje que ha sido muy vilipendiado en la historia, lo llamaban Pepe Botella, a pesar de que nunca bebió una copa en su vida, lo único que le gustaba es un poquito de champán de vez en cuando, pero él intentó poner un impuesto al alcohol y a partir de ese momento le llamaron Pepe Botella. Y fue un rey ilustrado, intentó mejorar ¿cómo se llama? Las cañerías, las tuberías, ¿cómo se llaman? El alcantarillado. Sí, el alcantarillado de Madrid, pero bueno, por supuesto se desencadenó una guerra y al final se va de España llevándose media España. El mayor ladrón sí. O sea, de toda la historia de España. Llevaba un convoy de kilómetros y kilómetros. 20 kilómetros. De 20 kilómetros. De carros uno al lado de otro. Los cuadros más importantes. Se lleva prácticamente lo que no habían destruido, porque hay dos destrucciones terribles. Una es la de los franceses. Te hablo de destrucción del patrimonio histórico que odiaban bastante. Por ejemplo, hay casos... A un general francés la tenía tomada con
Pues claro, con el gran capitán. ¿Por qué? Porque los había derrotado una y otra vez. Era llevarse la espada de tal. Por ejemplo, destrozaron hasta el sepulcro del Cid en Cardeña. Se llevaron los huesos. Recuperarlos. Pero José Bonaparte fue más tal. Lo que hizo fue llevarse absolutamente todo. Expolió iglesias, palacios, se llevó todos los cuadros que pudo, fue verdaderamente increíble. Una de las cosas que se llevó fue la perla peregrina. Y entonces ahí se cuenta también la peripecia de cómo sale la perla peregrina de España y cómo, bueno, después de salir de España, él acaba sus días en Estados Unidos y entonces en Estados Unidos tiene una amante, ¿cómo se llama? Su ama de llaves, que es una chica de color. Y entonces, bueno, pues ahí yo aprovecho para hacer una peripecia también de cómo es la historia de esta Porque esta él le mujer. regala la perla a su mujer, pero luego la recupera o algo así, ¿no? Claro, porque él era un conquistador, o sea, le encantaban las señoras y además siempre tuvo una pugna con Napoleón, porque Napoleón conquistó el mundo entero, pero el que tenía éxito con las mujeres era José. Sí. No dejaba títere con cabeza. Y estaba casado con una señora estupenda que se llama Julia Clery, que lo adoraba, y él supuestamente la quería mucho, le escribía cartas todos los días diciéndole cosas como, por ejemplo, querida, no vengas, España es muy peligroso, nuestros hijos no van a estar bien, van a contraer las fiebres, no venga, quédate en Francia, para tener él sus 20.000 historias aquí. Pero bueno, le escribía todos los días, lo cual también, bueno, por lo menos es un rasgo redentor. Así que cuando se da cuenta de que va a perder la guerra y esto va a acabar muy mal, manda un emisario que se llama Chimbeli, Cristóbal Chimbeli, lo manda a que atraviese España en guerra y, bueno, todas las cosas que le pasa a este pobre hombre con los bandoleros, con el empecinado, o sea, se encuentra con todo el mundo en el camino y consigue llevarle la perla a Julia Clery, ¿no? Y después se van a Estados Unidos y, bueno, vuelve y acaba sus días en Florencia y entonces ahí, cuando él se muere, le deja en el testamento la perla a su sobrino, el futuro Napoleón III. Y le dice que quiere que utilice la peregrina para reverdecer los laureles de la familia y hacer posible convertirse en emperador, como en efecto así ocurre. Lo que pasa es que después de Waterloo, los franceses no quieren ni oír hablar de un Bonaparte. Él tiene que exiliarse, pasa mucho tiempo fuera de Francia, pero en un momento dado vuelve el interés por Napoleón y él se convierte primero en presidente de la República y más tarde en emperador. Y a convertirse primero en presidente y más tarde en emperador, le ayuda una mujer que no es Eugenia de Montijo, sino que es una inglesa que se llama Harriet Howard, que a mí me encantó rescatar su historia porque es una mujer increíble. Ella es hija de un zapatero y se casa con un hombre muy rico que le deja toda su fortuna. Y después se vuelve a casar con otro que también le deja toda su fortuna. Y luego ella se enamora de Napoleón III contra todo pronóstico, porque Napoleón III, muy feo, era como un busto andante. O sea, si uno lo veía sentado en un señor con un aspecto bastante digno, porque tiene una cabeza así grande y hombros, pero luego tiene unas patitas así, o sea, que era un poco ridículo, ¿no? Pero ella se enamora perdidamente porque hay que decir que un momento dado Europa entera se vuelve amante de Bonaparte. O sea, incluso en Inglaterra, que habían sido los que habían derrotado a Napoleón, la gente se vestía de verde, que era el color favorito de Napoleón, coleccionaban todas las cajitas y todas las chorraditas que pudiera haber de Napoleón y valían una fortuna, o sea, por una cajita así se pagó no sé qué pastizal en una casa de subastas. Y ella se enamora, como digo, de Napoleón III y va a Francia y todas las cosas que esta mujer hace para conseguir que lo reelijan primero presidente son increíbles y muy modernas. O sea,
consigue ir a hablar con todos los directores de los periódicos y los convence de que le hagan entrevistas a Napoleón III. Luego, pues esto que hace que llama al jefe de policía y le pregunta que necesita la lista de todos los ladrones, de todos los carteristas de París. Entonces el policía le dice, bueno, ¿para qué quiere la lista de los ladrones? No, porque les voy a dar trabajo, los voy a sacar de sus malos modos. Entonces va a hablar con el jefe de los carteristas de París y le dice que lo quiere contratar a él y a toda su gente para que en vez de sacar algo de los billetes de los bolsillos de los parisinos, que meta algo que ella le va a dar. Y entonces le da unas chapitas en las que está la esfinge de Napoleón III. Y entonces los carteristas de París empiezan a meter en el bolsillo de todo el mundo, porque les había pagado una fortuna, la cara de Napoleón. Y no se sabe si es por eso o por qué, pero la cuestión es que sale elegido presidente y más tarde se hace emperador. Y bueno, aquí hemos hablado de este señor antes. Vamos a ir acabando la historia de las dos perlas. Este es Rasputín, que es el que es asesinado por el marido, el que tenía la perla. Bueno, la tenía el Yusupov. Y entonces, cuéntanos cómo acaba la perla peregrina y dónde está ahora, para luego entrar donde está. Esta es la pelegrina, para luego entrar donde está la peregrina. Sí, la peregrina la hemos dejado en Francia, ¿no? Y cuando llega la Revolución Francesa, esa perla desaparece, pero era una perla muy reconocible porque tenía una muesca en la base, tenía como una cruz en la base. Y entonces se le sigue bastante bien la pista y la compra la madre de Félix Yusupov, que es el asesino de Rasputín. Félix Yusupov era un personaje muy pintoresco, o sea, era guapísimo y lo que más le gustaba en el mundo era disfrazarse de mujer. Para empezar, su madre siempre lo vistió de niño hasta que tuvo como 8 años. Era bastante habitual vestir a los niños de niñas. Eso ustedes habrán visto, ¿no? A los chicos los vestían, tenían tirabuzones y hasta los 4 años lo tenían, casi parecían niñas y le ponían collarcitos y todo eso. Pero la madre de Yusupov, que siempre quiso tener una niña y tuvo 2 varones, a Yusupov lo vistió de niña hasta los 10 o una cosa por el estilo. Y entonces, cuando viene la decadencia de los Romanov, que fue a través de su hijo que tenía hemofilia, y entonces para que lo curaran la hemofilia, la emperatriz empieza a hacerse amiga de este personaje, que era un personaje extraordinario, porque era completamente analfabeto, pero era un hombre de una inteligencia natural increíble y que además imponía mucho, ¿no? O sea que lo que hacía Rasputín con el niño sufría hemofilia. ¿Saben? Hemofilia es una enfermedad que no cicatriza y la gente se puede desangrar viva, ¿no? Que es lo que le pasaba a este niño. Y descubren que cuando está en presencia de Rasputín, el niño deja de sangrar. Entonces su madre ve el cielo abierto y ya no quiere a nadie a su alrededor nada más que este hombre. Y en el interim había estallado la Primera Guerra Mundial, que es una guerra muy impopular porque empiezan a morir rusos a centenares, a miles, a millones, y el rey se convierte en un personaje muy impopular y también Rasputín. Todo el mundo en Moscú, un momento dado, quería matar a Rasputín. Y uno de los que quería matar a Rasputín era Yusupov, porque él era muy orgulloso de su estirpe, era un príncipe tártaro. Hay fotos de él, es una pena que no tengamos una foto de él porque iba vestido de príncipe tártaro, es que era muy guapo, con los ojos muy claros. Y sin embargo, nunca en su vida había cogido un arma. Y lo único que le gustaba era vestirse de señora, es lo que le gustaba a él. Pero decide que tiene que hacer esto por el bien de Rusia y entonces empieza toda una conjura absolutamente rocambolesca con otro duque decadente como él, con un ¿cómo se llama? Con un médico que planean cómo lo van a matar. Y entonces, bueno, no sé si ustedes saben la historia de cómo
él cuenta, Yusupov escribe un libro contando cómo mata a Rasputín y cómo lo invita a su palacio, y entonces están los dos tocando la balalaika y mientras tanto ya Rasputín le pasa unos pastelitos envenenados y ve cómo Rasputín se come un pastelito, 2 pastelitos, 3 pastelitos y que nada, que no se muere ni a cañonazos, le da un vino envenenado y tampoco se muere, ya no sabe, están todos desesperados. Y al final vienen los otros conjurados que eran igual de catástrofe que él y empiezan a disparar y le pegan varios tiros a Rasputín y entonces lo envuelven en una alfombra y al cabo de un rato vienen a ver a Rasputín para tirarlo al Neva donde está y se había salido de la alfombra y estaba corriendo por el jardín, no había manera de acabar con aquel hombre. Bueno, todo esto lo cuenta Yusupov en sus memorias. Lo que pasa es que ahora se sabe una parte de la historia que no se contó en su momento y es la intervención de los servicios secretos británicos en la muerte de Rasputín. ¿Por qué estarían interesados los servicios secretos británicos en la muerte de Rasputín? Bueno, porque los rusos eran aliados de los ingleses contra los alemanes. Entonces, si Rasputín era partidario de que el zar hiciera la paz con los alemanes, porque él, que ya te digo que era un hombre muy intuitivo, muy inteligente, se da cuenta de que es una catástrofe lo que está haciendo el zar, que tiene que hacer la paz con los alemanes porque mueren demasiados rusos y se está convirtiendo en muy impopular y eso pone en peligro la dinastía. Entonces está intentando convencer al zar para que haga la paz con los alemanes. Y eso le venía muy mal a los ingleses, porque si hacía la paz con los alemanes, entonces todas las tropas alemanas que estaban luchando contra los rusos se iban a volver hacia el frente inglés y los iban a masacrar. Así que necesitaban que Inglaterra, mejor dicho, que Rusia siguiera en la guerra. Y deciden que Rasputín es una influencia nefasta y que tienen que acabar con Rasputín. Todos esos documentos existen y son muy interesantes ¿cómo se llama?, de estudiar, porque hablan de cómo infiltran en esta conjura rocambolesca que les acabo de contar, infiltran a un señor que se llama Oswald Reiner, que conocía a Yusupov de su época en Oxford. Como les he contado, ya Rasputín estudió en Inglaterra y ahí conoció a este Oswald Reiner, se hicieron muy amigos y entonces él se mete en la conjura y cuando Yusupov escribe sus memorias en ningún momento menciona a Oswald Reiner, pero la historia que cuenta Yusupov es inconsistente porque dice que le dieron toda esa cantidad de tiros y que luego lo envolvieron una alfombra, lo tiraron al Neva y que murió ahogado. Bueno, se tiene fotos del cadáver de Rasputín y tiene un tiro en la frente clarísimo aquí y ese tiro, esa bala se sabe que son el arma reglamentaria de los servicios secretos británicos. Vamos, que quien lo mató fue el inglés. Sí. Bueno, ¿dónde está ahora la Peregrina? Bueno, después acaba en el escote de Elizabeth Taylor. No, la Peregrina. Ah, la Peregrina. Sí, la de Yusupov. Pues esa desapareció en la Revolución. Esa desapareció en la Revolución. Sin embargo, la otra, la importante, por decirlo así, es esta. Sí. Y esta es una reina. Sí, es curioso porque esta foto que ven aquí es un cameo que hizo Elizabeth Taylor en la película Ana de los 100 días. Ana de los 100 días cuenta la historia de Ana Bolena y Enrique VIII, ¿no? Y cómo, bueno, de los 1000 días, perdón, he dicho 100 días, de los 1000 días. Y cómo, bueno, Enrique VIII deja a su mujer por Ana Bolena, se casa con ella y al cabo de un tiempo no se sabe si ella le fue infiel o él se inventó que le había sido infiel y le cortó la cabeza. Y claro, Enrique VIII lo hace Richard Burton. Y Elizabeth Taylor era un poco mayor para ser Ana Bolena y entonces pidió hacer un cameo y como se acababa de comprar la Peregrina, hace de una dama que lleva la perla. Y entonces era como un poco, ella pensaba que la Peregrina la había tenido María Tudor, entonces le hacía ilusión pensar que la Peregrina volvía a
a la corte inglesa, aunque no supo que era otra perla, ¿no? Pero ella creía que era la peregrina. Hay un momento en que la perla peregrina está a punto de volver a España, precisamente un poquito antes de aquí. La intentan comprar en una subasta donde me parece que es Alfonso de Borbón quien lo intenta. Bueno, antes, o sea, cuando Richard Burton le regala la peregrina a Elizabeth Taylor, acababa de salir a subasta, ¿no? Y entonces un día está la reina Victoria Eugenia, que ya se había separado de Alfonso XIII y que ya estaba en el exilio en Lausanne, abre el periódico y ve la noticia que dice: sale a la venta la perla peregrina, la famosa perla, no sé cuánto, perteneciente a la casa española, bla, bla, bla. Y entonces Victoria Eugenia dice: ¿cómo la perla peregrina? Si la perla peregrina la tengo yo. Bueno, la confusión viene porque años antes, en 1914, esta historia que le estoy contando de Victoria Eugenia en Lausanne pasa en el año 1969. Ahora vamos para atrás, al año 1914, y la perla sale a la venta una vez más, después de haber pertenecido a Napoleón III, pasa una lady, esa lady se murió y sale a la venta la perla. Y entonces el joyero, que sabe que ha pertenecido a la corona española, le escribe una carta a Alfonso XIII y le dice: tengo a la venta la perla peregrina, por si usted la quiere recuperar. Y entonces Alfonso dice: sí, me interesa mucho. Pero le pide una cifra que a Alfonso XIII le parece excesiva. Hay que decir que Alfonso XIII era un marido sumamente infiel, pero tenía un dato redentor, que cada vez que le ponía los cuernos a su señora, le regalaba un pedrusco enorme. Entonces, pues, por ejemplo, con esa señorita Moragas, con la que tuvo amores, pues le regaló a Victoria Eugenia una parure de esmeraldas y brillantes, collares, pendientes, absolutamente de todo. Bueno, cada vez que le ponía los cuernos le regalaba algo. Yo no sé qué pecado horrendo tendría que purgar en 1914, pero decide que le va a regalar la peregrina. Pero como digo, le parece que está muy cara. Y el joyero, que es muy listo, dice: bueno, pero yo tengo aquí esta otra perla, que no es la peregrina, pero es una perla auténtica, o sea, no es una perla falsa, es una perla muy buena. Si quiere se la vendo, es mucho más barata, si quiere. Entonces, y se parece. Entonces Alfonso XIII dice: bueno, perfecto, compro esta y le digo a mi mujer que es la peregrina. ¿Quién va a saber que no es la peregrina? ¿No? Entonces ahí viene la confusión. O sea, la perla que ahora tiene la reina Leticia no es la falsa peregrina, porque no es una perla falsa, pero no es la peregrina auténtica. Es esta perla que le vendió, que le regaló Alfonso XIII a Victoria Eugenia cuando tuvo un desliz, que no sabemos cuál fue. Mientras la verdadera peregrina sale a subasta. Y en ese momento sí que alguien puja por la Casa Real Española. Sí, porque como volvemos al año 1969 y está Victoria Eugenia leyendo el periódico y se entera de que sale la peregrina a subasta. Y entonces ella dice: ¿cómo, si la peregrina la tengo yo? Sigue leyendo la noticia y la noticia dice: la auténtica peregrina se caracteriza porque no está taladrada. O sea, las perlas, si se taladran, pierden valor. Pero por otro lado es muy inestable. O sea, la perla peregrina está agarrada de un pernito nada más. Por eso se perdía todo el tiempo, que les conté antes que la lady esta inglesa la había perdido 2 veces en Buckingham Palace, porque estaba sujeta con un pernito nada más. Entonces, Victoria Eugenia va a su joyero, mira la perla que ella tiene y está taladrada. Dice: bueno, mi marido me engañó una vez más, pero yo voy a intentar conseguir esta perla. Así que llama a su nieto favorito, que es Alfonso de Borbón-Dampierre, y le dice que tiene que hacerle un favor, que vaya a Nueva York y que puje por la perla. Y en efecto, Alfonso de Borbón va a Nueva York, puja por la perla, pero se la lleva a Richard Burton, que pagó más. Así la cosa. ¿Y dónde estuvo a punto de acabar la perla peregrina? Por eso que acaba de contar, que se caía todo el rato y que andaban buscando por Buckingham Palace. Pues hay un momento verdaderamente estelar,
que es uno de los que más me divierten. Es Elizabeth Taylor, que de pronto también se le cae la perla en un sitio en Nueva York, y eso que lo cuente Carmen, dónde apareció la perla y quién tenía la perla. Bueno, cuando le regalan la perla a Elizabeth Taylor por el día de San Valentín, al poco tiempo se van Richard Burton y ella a Las Vegas. Y entonces estaba Richard Burton rodando, no, mejor dicho, Elizabeth Taylor estaba rodando una película, en cambio Richard Burton no tenía nada que hacer y entonces se ponía un humor de perros. Elizabeth Taylor le llamaba eso el humor galés, que debía ser, bueno, que se tumbaba 4 botellas de whisky y se ponía imposible. Entonces están los dos en la habitación, en una suite, y entonces Elizabeth, mejor dicho, Richard Burton está en el saloncito con el humor galés y furioso, y ella decide que se va a probar la perla peregrina con distintos vestidos. Entonces la perla se la prueba con un vestido verde y con un vestido negro, y que bien queda con este, que bien queda con el otro. De repente mira, y la perla que está, ves que está sujeta con esa cadenita y agarrada con este pernito que se soltaba cada rato, de repente mira y la perla que ha desaparecido. Con tan mala suerte que la alfombra era blanca y como de pelos. Entonces busca, no la encuentra, a 4 patas ya desesperada. ¿Dónde está la perla? No aparece. Y cuando está a punto de confesar a su marido que acaba de perder la perla más cara del mundo, que no la encuentra por ninguna parte, entran sus perritos, que tenía como 2 caniches blancos. Y dice, ay, ¿qué tiene este perro en la boca? Porque nosotros no le damos unos huesos. A ver, se va a ahogar con este hueso. Hueso era la perla peregrina que estaba a punto de tragárselo el caniche. Y eso lo cuenta ella en sus memorias. Entonces yo cuando me enteré de eso, decidí que iba a empezar y acabar la historia con esa anécdota, y que además está contada en sus palabras. O sea, yo ahí no escribí una sola línea, si lo cuenta Elizabeth Taylor. ¿Y ahora quién la tiene? Es una buena pregunta, porque no lo sabemos. Después de que se muriera Elizabeth Taylor, salió a la venta y se vendió por $12 millones, una perla, que es una barbaridad, es una simple perla, por $12 millones en el año 2011. Y lo único que me ha conseguido, que me diga la agencia de subastas, que es Christie's, es que está en los países árabes. Entonces yo no sé quién la tiene, pero lo que sí sé es que tarde o temprano reaparecerá, porque esta perla ha sobrevivido a incendios, a expolios, a robos, a perritos, absolutamente de todo. O sea que tarde o temprano aparecerá y tendremos un nuevo capítulo de sus aventuras. Pues yo creo que ha sido fascinante. Estamos ya. Yo, si se han fijado, tenemos a veces dificultades porque entre la peregrina y la que no es, en realidad son 3. Pero ya sabemos alguna cosa, que la peregrina debe andar por Dubái o por ahí, por Arabia Saudí, que la peregrina ha desaparecido, puede que la tenga Putin. Claro, se desapareció en la revolución, este es del KGB, vete tú a saber. Y la que no es ninguna de las dos es la que tiene la reina Leticia. Todo el mundo, para saber más, tiene un libro fenomenal que se llama La perla peregrina. Y bueno, nosotros hemos llegado al final de hoy. Ya solo nos quedan 2 conferencias del ciclo. La siguiente, te les voy a dar una mala noticia, es la mía. O sea que, y no va a ser aquí, vamos a hacerla sobre un personaje tremendamente desconocido, aunque todo el mundo sabe quién es, que se llama Isidro, que es el patrono de Madrid, San Isidro. Les quiero contar la historia de verdad de San Isidro, no tenía perlas. Pero me gustará hacerlo y así lo haremos en la biblioteca que hay justo al lado de la ermita. La biblioteca me parece que se llama Ana María Matute, pero es la que está allí porque creo que para hablar de San Isidro y el Mayo, qué sitio mejor que ese. Y será ya
la penúltima. Solo quedarán 2, así que aunque sea yo, vayan. Y muchas gracias. Será el día 12 de mayo, como siempre, a las 7 de la tarde. Muchas gracias, Carmen. Como siempre ha sido un placer, un privilegio, y yo me lo he pasado muy bien. Así que espero que ustedes también. Y lo de siempre, muchísimas gracias por estar aquí.